elefante en la sala, un podcast de Racismo MX. Hola, ¿cómo están todas, todos, todes? Este es un nuevo episodio de El Elefante en la Sala. Bueno, pues hoy vamos a grabar un podcast padricísimo, es un episodio que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, por lo menos en Mao, no sé si en comunicación en Racismo MX lo estaban esperando, pero nosotras somos abogadas, las tres, obviamente por eso, tenemos muchas preguntas por acá. Entonces, conmigo está Omar. Hola, muchas gracias por invitarme a su tan exclusivo espacio de solo un área jurídica de Racismo MX, pero... No, pero por atrás también lo organizas, con Dani, con Mara, que están detrás de cámaras y que están grabándonos. También conmigo está Ángeles. Hola a todas, todos, todes. Yo soy Ángeles Cruz, soy coordinadora de investigación y justo estamos muy felices con el invitado del día de hoy. Pero bueno, también está aquí Otto con nosotras. ¿Qué onda? Segunda cabeza flotante, así como Sordon de los Power Rangers. Aquí Otelo, coordinador de educación y de fiestas a distancia vía Zoom. Así es. Oigan, amigas, qué felicidad ya estar en este nuevo episodio. Tenemos a una persona invitada increíble, increíble. Nada más y nada menos que el fantástico Adrián Chávez. Un aplauso. Oye, Adrián, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, oye, cuéntanos un poco, ¿quién es Adrián Chávez? Cuéntanos así, ¿qué te apasiona? ¿Y qué estás haciendo últimamente? Y sobre todo para comenzar a hablar del tema del racismo y la lengua racista. Claro, un montón de cosas. Hago muchas cosas, más de las que debería. O de las que me gustaría, más de las que tengo tiempo para hacer. Pero bueno, básicamente me dedico a la escritura, a la divulgación lingüística y a la traducción. Y pues probablemente la razón por la que pues nos topamos en la vida fue por el trabajo que hago en redes sociales, sobre todo, claro, haciendo divulgación de contenido sobre la lengua y en particular sobre la lengua y cómo esta interactúa con la sociedad. Oye, yo quiero decirles que, bueno, te invitamos sobre todo para que nos expliques cómo hacer un té. Así le dimos té de pastorera, ¿no? Pero sí, cuando quieran. Súper. Pues bueno, ya sabemos que este ha sido un tema súper relevante para Racismo MX, sobre todo porque obviamente cuando estudiamos el tema del racismo siempre lo tenemos que ver interseccionado con con otros sistemas de opresión y también, ¿no? Para descolonizar un poco las situaciones y los contextos, y esto siempre nos ha traído muchísimos cuestionamientos y problemas tanto internos y de cuestionamiento. Claro, al principio sí nos poníamos unas discusiones de muchas horas, ahora hemos entendido, ¿no? Que pues finalmente nuestro espectador, si nos entiende, no nos va a cuestionar tanto, y si no nos entiende, no nada más es porque le molestó la lengua, sino porque seguro también es machista, racista y clasista y todo lo demás. Y entonces está bien también ahí levantar ciertos cuestionamientos y suspicacias, ¿no? Cuando hablamos o a la hora de hablar. Pero vamos a soltar esta primera pregunta, ¿no? ¿Hay una forma correcta de hablar? Porque siempre está, no, la RAE dice, y eso ya valió. Claro. Sí, no, en abstracto no. O sea, no existe, al menos desde el punto de vista de la lingüística, no podríamos hablar de habla correcta y habla incorrecta. O sea, tampoco podríamos decir que no existe en el sentido de que, claro, hay gente que piensa la lengua en esos términos y hay contextos en los que se piensa así la lengua. Que son, no sé, la escuela, hay ciertos contextos normativos en los que obviamente hay como estos criterios de corrección, pero en abstracto, o sea, a la hora de hablar de la lengua sería tan absurdo decir que hay habla correcta o incorrecta, como sería absurdo decir, por ejemplo, que hay una forma correcta de vestir y una forma incorrecta de vestir. Claro. ¿No? Porque al final la ropa pues, puede ser adecuada o inadecuada a ciertos contextos y como el producto cultural que es. Y lo mismo con la lengua, ¿no? Se puede adecuar o no a las expectativas de una audiencia, de un lector, etcétera, pero en principio no hay nada inherentemente correcto, incorrecto, bueno o malo en los usos lingüísticos. Eso en el sistema educativo mexicano, yo me acuerdo, amigas, ustedes igual, seguro,
pero incluso en la facultad, yo me acuerdo, hay un abogado, lo voy a quemar, no me Ya, importa. vamos a funar. Este chavo, Pero eso viene. Vamos Vamos a, No, es pero- la hora de funar. un amigo, Es un la amigo. Oigan, vamos a este programa, ya no se Cambia vaya el nombre. la hora de opinar. Tampoco La hora de funar. la hora de funar. Dani, ponme el gatito que es así, que tiene como un diablo. No, pues ese es su sujeto, el abogado Basulto, eminente abogado. Pasó mi amigo Russell, ¿no? Y estaba, no, una cátedra ese chavo dio de derecho agrario, no sé cómo puede ser, pero lo dio. Y en un momento de su exposición dijo, haya sido como haya sido. No, o sea, todos los 90 minutos de su exposición le pusieron 0 porque al final dijo, haya sido como haya sido. Y esa constante censura ahí, entonces no importa, o sea, realmente no hay una manera correcta, ¿no? O sea, nos adecuamos, Adrián. Pues mira, siempre que pasan esa clase de cosas, lo que yo hago es devolver la pregunta, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, si el conocimiento general es que está mal, es que es incorrecto, pues que me expliquen por qué, ¿no? Porque el que lanza la afirmación, pues es el que tiene que demostrarla, ¿no? Entonces, si alguien dice que un uso lingüístico está incorrecto, pues tendría que tener las pruebas, ¿no? Claro. Y el problema con esta clase de usos es que cuando tratamos de demostrar que son incorrectos con criterios pretendidamente objetivos, nos llevamos de corbata a otros usos para los que aplicaría lo mismo y que no consideramos incorrectos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso específico de la palabra aiga, por ejemplo, que, no sé, los supuestos criterios que la gente usa, como por ejemplo, es que suena mal, ¿no? Y entonces, cuando uno aplica ese mismo criterio a otras conjugaciones del subjuntivo que terminan igual, resulta que esas no suenan mal, ¿no? Como caiga, sustraiga, traiga, distraiga y todas esas que son la misma conjugación, pero en esos casos no decimos suena mal, en ese caso no suena mal, ¿no? O es que está mal porque no se entiende, pero en realidad cuando uno escucha un aiga ya tiene interiorizado que esa es una... bueno, más bien, o sea, antes de eso tenemos claro que es una conjugación de la segunda persona, segunda o tercera persona, más bien de la tercera persona del subjuntivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos entendemos en realidad a qué se refiere, solo no, o sea, la razón por la gente dice que está mal no es la incomprensión, no es la estética, no es que no se ajuste a los patrones de la lengua o que no tenga una razón de ser, sino que es puramente social. Claro. De verdad, lo único que suena mal en palabras es, o sea, ¿qué suena mal en palabras? El Estado legítimo de Israel. Eso sí suena mal en palabras, ¿no? Pero bueno. No, pero es que eso porque es una mentira. Ay, no, ya no. Bueno, es la hora de Es la hora de poner. Oye, bueno, dale, Ángeles. No te escuchas. No, mira, Hola, perdón. La censuraron. ¿Qué El micrófono. fue la RAE la que El micrófono. intervino. No, justo estaba pensando que yo creo, pues bueno, el lenguaje racializa, ¿no? O sea, la forma en la que hablamos, las palabras que utilizamos, invariablemente se vinculan a identidades étnico-raciales, ¿no? El acento, cómo se pronuncian determinadas palabras, ¿no? Particularmente encuentro que el uso del aiga se racializa en el sentido de que a la persona que lo dice le asigna, bueno, esta persona es iletrada, de clase baja y por ende entonces racializada, ¿no? Entonces, también creo que todo este juego de estar fiscalizando, ¿no? Como la forma en la que hablamos o escribimos, también tiene como justo como este trasfondo el blanquear, ¿no? El despojar, ¿no? De esta racialización, ¿no? De acercarnos más a una forma correcta, supuestamente, pero que acerca más a esta idea de lo europeo, ¿no? Bueno, y ahí ya vamos con la RAE, ¿no? De lo que supuestamente debe ser, ¿no? Entonces, justo eso pensaba con lo que estaban comentando. Y también un poco pensar en que es contextual, porque antes, o sea, los españoles, bueno, no sé, ¿no? Escribían con el dijiste, hiciste, ¿no? Con esta S al final. Y ahora, ¿no? Si alguien habla así, entonces ya se le racializó de alguna forma, ¿no? Entonces creo que, supongo, ¿no? Ustedes sabrán más. Ustedes Esa es una constante. los expertos sabrán más. Yo solo soy una abogada más en esta habitación. Sí, No, espérate, que nos cuenten. A ver. Solo iba a decir que
A ver, es objetivamente cierto, por ejemplo, el hecho de que conjugaciones como las que están ejemplificando se utilizan en ciertos contextos sociales y en ocasiones con un factor de racialización, ¿no? Eso es innegable. Más bien, el problema entra no en el hecho objetivo de que ciertos grupos humanos usen de hablantes de una lengua, hablen ciertas conjugaciones, sino las asociaciones culturales que hacemos con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, es verdad que la conjugación aiga, o por ejemplo, esta S al final de la segunda persona en los verbos del pasado, incluyen una S. Es verdad que esas conjugaciones ocurren, por ejemplo, en ambientes rurales o entre ciertos como estratos sociales, es lo que llamamos un sociolecto, por ejemplo, es parte de un sociolecto específico. Y todo bien, o sea, desde el punto de vista de la lingüística, simplemente se observa y se reconoce, ¿no? Como este grupo de hablantes utiliza esta variante de la conjugación. El caso de aiga, por ejemplo, es una conjugación que según el estudio más reciente del que yo tengo noticia, de la muestra que estudiaron, ¿no? Que eran hablantes de la Ciudad de México y de Monterrey, el 30% de la muestra utilizaba la conjugación, lo que quiere decir que no solamente no está incorrecta por todo lo que ya dijimos, sino que además es básicamente una variante de la conjugación, porque son muchos los hablantes que la utilizan. Entonces, no es tanto el hecho de que un grupo específico la utilice, sino que como sociedad le atribuimos a ese grupo ciertas características y en consecuencia utilizamos, o más bien trasladamos esas opiniones hacia la conjugación, como si la conjugación tuviera algo de malo. Que ahí no sé si me permitan mis compañeras de acá. Claro, ¿cómo se siente? ¿Por qué? No, porque ya además, quiere llorar. no solo eso, además y de todo me voy a salir de la escaleta, porque quiero hacer una pregunta muy, a lo mejor no tanto personal, sino que nos ha pasado mucho en la organización cuando nos toca dar algún taller también sobre lenguaje inclusivo o expresiones que han sido heredadas en la tradición mexicana, y cuando llegamos a un término específico siempre hay una gran disputa sobre qué significa, cómo se usa, y que tiene que ver no necesariamente con esto que nos explicabas ahorita de qué tantas personas hacen uso y hábito de esas palabras, sino lo que significa para diferentes personas, ¿no? Y es el término naco o naca, que muchas personas me ha tocado que me dicen, no, pero es que eso es alguien que tiene, es de malos modales, que no tiene educación, y también pues todas las asociaciones a lo indígena, incluso alguien alguna vez en plena sesión nos decía, no, es que tiene un origen de lo totonaco, ¿no? Y que viene de ahí. Entonces, ¿qué pasa con esas palabras que de repente tienen tantos significados y que también se usan de esta forma como para racializar? Sí, híjole, es un tema bien complejo y a nivel personal, no tanto a nivel como lingüístico, para mí lo importante es la consecuencia, ya sea, o sea, desde lo emocional hasta la reproducción de lo social que un término puede tener, ¿no? Y esas son las razones por las que, por ejemplo, yo personalmente tomo la decisión de no usar un término como ese, ¿no? No porque yo crea que tiene algo, de nuevo, de intrínsecamente malo, porque además las palabras se resignifican. Es cierto que en particular la palabra naco es verdad que se ha ido resignificando con el tiempo, o más que resignificando, ha adquirido nuevos significados, ¿no? Que en algunos contextos específicos sí que se ha desprendido como del sentido original que estaba claramente racializado. O sea, hay ejemplos, ¿no?, de usos de la palabra que no necesariamente coinciden con esa lógica, pero yo creo que con palabras como esa, por ejemplo, con los gritos en el estadio de fútbol, esa clase de términos que si bien han adquirido nuevos significados, creo que en muchos contextos todavía reproducen simbólicamente violencias que son efectivas todavía para algunas personas, ¿no? Entonces yo, insisto, esto no lo digo como desde el punto de vista de la lingüística, lo digo desde el punto de vista de un hablante. Yo opto como por no usar esas palabras, no tanto porque haya un criterio lingüístico o incluso sociolingüístico para decir está mal, ¿no? Porque no, insisto, la lingüística no va por la vida diciéndole a la gente como esta palabra está bien, esta palabra está mal, sino que es más bien ya una cosa a nivel como de empatía quizá, o como de tomar una decisión política, de no reproducir ciertas violencias incluso de manera simbólica, ¿no? Pero desde la lingüística no hay nada que
que te diga como está mal decirlo. Eso está muy interesante, como la lengua, las lenguas van construyendo, ¿no? Al final, los términos políticos del mundo en sociedad. Yo estaba pensando mucho en esta situación, Adrián, del determinismo lingüístico, porque eso lo he escuchado, o sea, de que, no, es que, ¿sabes qué? La gente china es muy inteligente porque ve cómo están ahí el mandarín, no sé qué, y pero ve a los españoles, ¿no? Es que es muy esta la lengua porque los alemanes tienen más géneros. Oye, y eso creo que se ha hablado, ¿no? Porque es una forma de racismo cultural, esta onda del determinismo lingüístico. Realmente, ahí estaba pensando eso, ¿no? Como estas hipótesis que luego se avientan, ¿no? Sí, de hecho, Pensando en Wittgenstein, ¿no? Que decía este chavo, ¿no? Que no, es que los límites del lenguaje son los límites del mundo, pero ¿qué pasa ahí? bueno, existe la hipótesis, es una hipótesis muy famosa, además todavía más famosa después de la película esta de Arrival, ¿no? Que un poco la lleva a la ciencia ficción, que es la hipótesis del relativismo lingüístico o la hipótesis de Sapir-Whorf, ¿no? O como también se le llama Whorfianismo, que es la idea de que la lengua que hablas o pues sí, la estructura de tu lengua, la escritura incluso, determinan tu forma de ver el mundo o determinan, de hecho, la realidad, ¿no? Y en principio es falsa, o sea, es una hipótesis que no se ha podido comprobar digamos, científicamente. Siempre que se encuentra que es verdad de alguna manera, esa verdad resulta en realidad irrelevante, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios sobre cómo estos titulares que uno ve en internet, ¿no? Como de los rusos, lo que decías un poco, ¿no? Los rusos distinguen más rápido el azul porque tienen dos palabras distintas para el azul, a diferencia del inglés o el español. Y claro, se han hecho estos experimentos y resulta que en efecto los rusos son más rápidos para distinguir el azul de otro azul, pero lo que no te dicen es que son más rápidos 1.4 nanosegundos, ¿no? Entonces, pero cuando tú ves el titular de la noticia, lo que ves es como si los rusos tuvieran otra forma de percibir la realidad, pero es falso, ¿no? O sea, en realidad, no, las diferencias nunca constituyen una diferencia suficiente. Exactamente. Es como la raza, amigas. Exactamente, sí, o sea, es más como es un clickbait más que una verdad, ¿no? Entonces, y eso va para los dos lados, ¿no? Porque también desde el punto de vista, por ejemplo, de la lucha contra el racismo, de la lucha contra la exclusión en general, de pronto caemos un poco como en ese whorfianismo, como de es que tenemos que hablar de esta manera, pues si no existe y tal, y no, la realidad existe, la nombres o no, ¿no? Pero ahí es donde entra más bien la decisión política. De utilizar una cosa no para resolver la realidad, sino más bien por eso, porque es una postura que nace de manera tanto individual como colectiva, no para resolver el problema de la realidad por medio de la lengua, sino para utilizar la lengua para acompañar una lucha en la realidad, ¿no? Entonces, creo que más bien va por ahí. Que es un poco, no sé, en contrario sensu, como lo que hace Milei, ¿no? Lo que hizo Milei o quiere hacer Milei, de prohibir el lenguaje o el uso del lenguaje incluyente en el español en Argentina, ¿no? Porque te pasas a Chile o a Uruguay, ya vas a poder decir ella, ¿no? Pero si entras No, ahí y como si eso desapareciera la realidad, como si desapareciera la diversidad sexual y las disidencias. Es como, ahí van a estar, aunque no las nombres, ahí están. Sí, que en realidad, bueno, en ese caso es más bien como una cosa simbólica, ¿no? Porque no, bueno, al margen de la consecuencia efectiva y práctica que va a tener en las personas, por ejemplo, de género no binario, pero más allá de eso, no está prohibiendo el lenguaje incluyente por decreto, digamos, sino más bien lo está eliminando de la administración pública. Exacto, no, pero a lo que dice, o lo que quiero decir con esto es que no necesariamente, o sea, es una cuestión política igual como uno decide decir ella, porque como una cuestión política que tenemos de respeto a todas las identidades lo utilizamos, él, a contrario sensu, o sea, a contrario de lo que yo pienso, va a utilizar una decisión política, que en realidad sí viene de la política o viene de la administración pública, para eliminar, ¿no? Una realidad que no va a eliminar, pero solamente la va a quitar del lenguaje. Es como en Estados Unidos, que también lo hicieron una alcalde, no me acuerdo cómo se llamaba este alcalde, ustedes sabían. Arkansas, ¿no? Según yo en California, en donde Latinx no se podría poner ya nunca jamás en los oficios
administrativo. Greg Abbott. Pues, ajá, no, pero eso es en Texas, no, esto era en California, que nada más era latino, latina, latinex no iba a existir ya, y era prohibido ya ponerlo en un oficio, ¿no? Entonces, tienen estas connotaciones obviamente que vienen de posturas políticas, más allá de realmente poder eliminar una parte de la sociedad que es imposible, ¿no? Sí, de hecho es lo que yo todo el tiempo estoy diciendo, ¿no? Siempre que hablamos de estos temas, hay que devolver la discusión a lo político. O sea, el problema con esta clase de discusiones es que la lengua es más bien como el rehén. O sea, tanto para bien como para mal, ¿no? Yo mismo lo he dicho, o sea, cuando yo hablo, por ejemplo, de usar el lenguaje incluyente, ¿no? De por ejemplo, hacer estos dobletes o tripletes, decir todos, todas, todes, por ejemplo, que obviamente son antieconómicos y son antinaturales, digamos, en la lengua, pero uno toma la decisión política de hacerlos porque no estás tratando, o sea, tu objetivo con la lengua no es cuidar la lengua, tu objetivo con la lengua es usar la lengua para algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno toma la decisión de hacerlo, y yo incluso he usado la frase, lo que estoy haciendo es tomar como rehén la economía verbal y para hacer una declaración de principios. Y también al revés ocurre, ¿no? O sea, también esto de Milei, por ejemplo, o de la alcaldesa esta, que no, y pasa además no solamente con el lenguaje incluyente, ¿no? Por ejemplo, en Italia, que esta señora Meloni prohibió, también la administración pública prohibió con multa el uso de anglicismos, por ejemplo, ¿no? Que obviamente viene como de una postura supremacista, nacionalista, no sé si supremacista específicamente en ese caso, pero sí, definitivamente nacionalista. Y al final, obviamente no le están prohibiendo a la gente que lo use, más bien están prohibiéndolo de manera prácticamente simbólica en la administración pública, o sea, sin que tenga un efecto más allá de los ya mencionados, pues, pero un efecto en la población en general, es más bien como una declaración política. Y creo que donde está el meollo es recordar que no se trata de una discusión lingüística, porque donde está la trampa es que a veces lo disfrazan de una discusión lingüística, ¿no? Uno escucha estos argumentos de no, es que hay que defender la lengua española, es que así no es la lengua, es una forma incorrecta de usar la lengua, y ese no es el debate. O sea, nunca están cuidando la lengua, siempre están cuidando otra cosa, ¿no? Entonces, por eso la discusión hay que devolverla al terreno en el que está, que es la política, y son las razones por las cuales o lo usamos o lo están prohibiendo, ¿no? Y no tanto a la defensa de la lengua, porque la lengua no tiene que ver y es lo último que les interesa. Claro, sí, me encanta. Pero bueno, hemos llegado a la mitad del programa, entonces vamos a un comercial y ahorita vamos a regresar a seguirle con esta súper plática. El elefante en la sala. Síguenos en redes sociales y deja tu comentario en @racismomx. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso de nuevo con este invitado de lujo, Adrián, que está el día de hoy acompañándonos hablando sobre lengua y racismo. Y bueno, hablábamos un poco también de cómo el tema de las palabras, ¿no? La prohibición de las palabras, quizás desde este terreno de lo disciplinar, ¿no? Del castigar, no castigar, qué se usa, qué no se usa, ¿no? Y creo que también eso nos trae también a la discusión el tema de la RAE, ¿no? El tema de este órgano que viene de España, ¿no? Que rige las palabras y que por supuesto tiene que ver con una colonialidad, ¿no? Que persiste y que está presente, ¿no? Y que justamente con esta disciplinariedad, ¿no? Persiste esta colonización de qué palabras se usan, qué palabras no se usan, si no está en la RAE, no. Y también porque sirve como este argumento para los conservadores, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos todes, cuando usamos la X, ¿no? Y esto no está en la RAE, lo estás diciendo mal, ¿no? Y este es el argumento favorito de todas estas alas conservadoras para decir el lenguaje incluyente no. Pero no sé qué opinas tú, Adrián. Sí, a ver, el problema de fondo es el normativismo interiorizado que tenemos todos, ¿no? Creo que hay un problema y es que estamos hackeados desde la educación básica para pensar en general y específicamente la lengua de forma normativa. Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Si escuchas, por ejemplo, un uso lingüístico novedoso y lo primero que te preguntas es si eso está bien o mal, te estás haciendo la pregunta más aburrida de todas, ¿no? Porque al final hay un montón de cosas interesantes en lo que ocurre en la lengua,
que no tiene nada que ver con la normatividad. Y la normatividad, que es como una parcelita chiquitita de la lengua, sin embargo, contamina toda nuestra comprensión de la lengua, tanto que pensamos la lengua en esos términos, no podemos como salirnos de esa percepción. Y la RAE se aprovecha de eso, o sea, la RAE como órgano de la corona española, bueno, como dependiente de la corona española, aprovecha eso para mantener con pincitas el poder blanco. Bueno, también iba a decir poder blando, pero dije poder blanco, porque tuvo un lapsus bastante adecuado. Está chido. Anótenlo, poder blanco. Ajá, se contagia. Bueno, de hecho, el poder blando suele ser poder blanco también. Pero bueno, para mantener el poder blando que todavía le queda, y que es como la estela de la colonización, ¿no? Creo que eso se nota en el hecho de que en español tenemos 20 y tantas academias del español. O sea, tenemos una academia del español por cada país que habla español, incluido Filipinas, incluido Estados Unidos, de hecho. Hay una academia norteamericana de la lengua española. Y por cierto, la ANLE, que es la de Estados Unidos, no hace mucho promovió una discusión sobre el lenguaje incluyente y publicaron un libro al respecto. O sea, hay academias bastante menos fachas que la RAE, que están haciendo su chamba de observar la lengua, no nada más de normarla, ¿no? La Academia Mexicana es bastante más como relajada que la RAE. Si bien es cierto que luego en Twitter luego dicen cosas raras, ¿no? También van por la vida diciéndole a la gente esto es correcto, esto no, pero de todas maneras son un poquito menos intransigentes que la RAE. Y que incluso tiene que ver con lo que platicábamos antes del comercial, ¿no? De que la RAE no solamente usa este poder blando, sino que además coopta como tiene una postura política o tiene una postura de valores. O sea, por ejemplo, cuando me parece que hizo este reconocimiento del término no binario, pero dentro de el artículo de la vocal masculina, ¿no? Que es como no binario, ni siquiera fue no binaria, ajá, ni no binaria. Como todo el mundo usaría, como es persona, entonces todo el mundo es persona no binaria, que en realidad es persona no binaria, porque políticamente, bueno, las personas no binarias así quieren nombrar y está bien, pues, ¿no? Es la forma en que se les respeta y se respetan las diversidades que hay. Y es como cooptar un poquito este cambio de la lengua, pero a mi forma o sea, y aprovechando esta estructura mental que tenemos todos los hispanohablantes de, no, esto es la forma correcta. Ajá. Entonces, ok, ya se puede decir no binario, pero no binario. No se puede decir no binaria, no se puede decir lo otro. Entonces, de alguna forma siguen instrumentalizando. ¿Qué tan... Qué horrible. ¿Podrías compartirnos tu postura de cuando la gente dice, pero ¿y qué dice la RAE? O sea, ¿qué uno podría decir ante esas cosas? Pues mira, bueno, a ver, para empezar, o sea, cuando alguien te dice que algo está mal porque lo dice la RAE, o sea, la respuesta es, ok, pero ¿por qué? No, o sea, porque la pregunta no, digamos, cuando tú me dices que algo está incorrecto y yo te digo que no, y tú me dices que sí, yo te pregunto por qué y me contestas porque lo dice la RAE, me estás respondiendo quién lo dice, no por qué, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Si la RAE les explicó a ustedes, pues muy bien, ¿no? Pero a mí no, o sea, la RAE es como, es una mala amante, ¿no? Porque no te corresponde nada, o sea, te manda a la guerra sin fusil, nomás te dice como tú di que esto es incorrecto, y pues no te voy a explicar por qué, ¿no? Nomás tú repítelo. Y ese es el problema con el normativismo, o sea, el problema con la RAE en general es que, y que es el problema que tenemos los lingüistas, es que la RAE ni ninguna institución tiene por qué estarle diciendo a la gente haz esto o deja de hacer esto. Entonces, cuando la RAE toma una postura respecto al lenguaje incluyente, desde el punto de vista de la lingüística, es raro. Es como, también vas a tomar una postura respecto a cualquier otro uso lingüístico. O sea, no tiene sentido porque desde el punto de vista científico, de la lingüística, que es una disciplina científica, pues no tienes nada que hacer diciéndole a la gente lo que es bueno y lo que es malo. Claro. ¿No? Siempre que lo comparas con cualquier otra disciplina científica, te das cuenta de lo absurdo que es, ¿no? Es como si un biólogo se encontrara un animal, un león que hace cosas raras, que no son de león, y dijera, este es un mal león, en lugar de decir, como, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿No? En lugar de, como de ver el fenómeno, entenderlo, ver si es el inicio de una nueva tendencia, si es una anomalía, qué está pasando ahí, sería absurdo, ¿no? Que alguien dijera como, no, es que este león está mal, ¿no? Y sin embargo, bueno, más bien, cuando la RAE hace eso,
Los lingüistas lo vemos como si un biólogo escuchara a otro biólogo decir este león está mal, ¿no? Entonces es absurdo y por lo tanto la forma de contrarrestarlo es con la evidencia, ¿no? De nuevo, ¿por qué está mal este uso? Y la gente se tropieza porque obviamente no hay argumentos para decir que algo está mal sin que resulte contradictorio o sin que se lleve de corbata otros usos que sí consideramos correctos, ¿no? Porque al final el problema con el normativismo es que no es científico, es completamente subjetivo. Duro porque, o sea, desde que eres niño, pucha, están diciendo así, así. Lo mismo. RAE con R de rancio. De verdad, qué horrible. De señor y de, o sea, bueno, y ojo, o sea, también no está mal que exista la RAE o que existan las academias y además el trabajo, bueno, aparte del trabajo que hacen es bastante loable en el sentido de la elaboración de un diccionario, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es bien fácil criticar el diccionario, bueno, es más fácil no criticarlo, pero es muy fácil criticar el diccionario, pero lo difícil es hacerlo también, ¿no? O sea, no creo que haya que tirar a la basura el trabajo que hacen las academias. Creo que el problema es cuando a la academia se le olvida, a esa academia en particular, o a cualquiera en realidad, se le olvida que su chamba es, o debería ser, creo, más apegada a la lengua, perdón, a la lingüística moderna, que es una disciplina científica, y no a estas ideas decimonónicas de proteger la lengua como si hubiera algo de que protegerla, ¿no? Sí, claro. O sea, hoy en día se pronostica que este siglo se van a perder 1500 lenguas en el mundo, ninguna de ellas porque sus hablantes no hablen correctamente, ¿no? Sino por cuestiones políticas, Claro. de opresión, ya saben, o sea, cuestiones sociales y políticas que no tienen que ver con la normatividad. Entonces, no hay nada de qué proteger la lengua. Qué importante porque luego nosotros cuando nos preguntan decimos, bueno, nosotros hablamos mucho más del contexto, ¿no? Y de las situaciones cambian, ¿no? Yo no hablo como Sancho Panza, ¿no? O sea, y con el uso de ese español antiguo, etcétera. Obviamente se fue adecuando y se fue adaptando, etcétera, ¿no? El problema es que cuando no se aceptan ciertas palabras y precisamente se pregunta el por qué, para nosotras bueno, nuestras respuestas siempre son, que cuando preguntas ese por qué, es por el otro lado van a salir cuestiones, estereotipos y prejuicios, acerca de las personas y de esos cambios, ¿no? Que hay, pero es que son cambios normales que se dan en todas las sociedades, ¿no? O sea, si no ahorita traeríamos, Ángeles y yo no podríamos estar en este programa y ustedes tendrían que venir en traje y, ¿no? Y con un sombrero de copa, alguna cosa así, hablando diferente, etcétera. Sí, pero qué fuerte esta cosa de las lenguas no desaparecen, no porque las hablen mal. O sea, el español lo están protegiendo y el español no ha desaparecido, incluso siguen creciendo los hispanohablantes en el mundo, ¿no? Y al contrario de las lenguas originarias que han desaparecido, nadie se preocupó por su gramática, nadie se preocupó, sino más bien se fueron dejando de hablar. Y eso es algo que, por ejemplo, en la organización pues hacemos un chorro, ¿no? A tratar de promover el respeto a las lenguas originarias, el defenderlas, etcétera. Y luego nos llegan comentarios, muchos en redes sociales, como de, bueno, pues entonces díganlo en náhuatl, ¿no? Y entonces es que no son antirracistas porque hablan español, pues es una lengua colonial. O sea, ahí también creo que no se trata de... ¿Quieres ser incluyente? Usa... O sea, al final creo que la lengua también termina siendo de nuevo un instrumento por el cual verbalizas un poco la realidad y tu postura. Entonces, no sé, ¿cuál es tu perspectiva sobre defender una lengua originaria en un idioma colonial? Pues no tienen estrictamente algo que ver con ser antirracista o... No, creo que es la eterna falacia del comunista con iPhone, ¿no? Al final es como, ¿cómo vas a defender o cómo vas a quejarte del capitalismo si no vives en una cueva con tus amigos hippies, ¿no? Claro, porque al final estamos hablando de sistemas, la lengua misma es un sistema, ¿no? Y yo mismo que me la paso hablando de la normatividad y haciendo como una resistencia al pensamiento normativo, en particular en la lengua y en general. Por supuesto que también cuando doy clases en la universidad pues tengo que hablar de lengua normativa, ¿no? Digo, también mi chamba es como contextualizarlo y también ponerlo en tela de juicio, pero yo no voy por la vida diciéndole a mis alumnos hablen como quieran, ya lo hacen para empezar, y segundo, mi chamba es como explicarles los diversos contextos y que sean competentes para comunicarse en diversos contextos, pero creo que hay una diferencia entre sobrevivir en un sistema y cuestionarlo
y promover un sistema, ¿no? Y creo que en este caso es como, claro, a ver, yo sería feliz de tener el tiempo y la vida para hablar las 68 lenguas que se hablan en México, además del español, y defenderlas en el idioma que se hablan, pero primero, tampoco siento que sea mi lugar, ¿no? Porque además soy un señor blanco también, ¿no? que no nació en ese contexto, y mi chamba es más bien, por ejemplo, leer a las personas y escuchar a las personas que están hablando de eso, y segundo, pues no hay contradicción, más bien hay una falacia que busca atacar por medio de la situación personal del enunciante, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, por un lado, se vale escuchar y se vale decir como, y monitorear de qué manera uno puede estar incurriendo en algún tipo de hipocresía, pero incluso si uno está siendo hipócrita, porque no se monitorea, yo qué sé, incluso podrías, o sea, no son excluyentes, podrías estar siendo hipócrita y al mismo tiempo tener razón en tus premisas, ¿no? Entonces, hay que volver la atención a las premisas, no al enunciante. Sí. No, justo como una reflexión cercana, quizás a ese punto, ¿no? Bien. El español por ejemplo, el español que se habla en Yucatán, tiene como estos, me parece, como estos vestigios de la lengua maya, ¿no? O sea, que me parece por una parte como esos, bueno, no, de la colonización presente, ¿no? Pero también como esa forma como que de cuando te dicen, no, estás hablando mal, pero bueno, yo lo digo así, ¿no? También como esta forma de resistir justo eso. Dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decimos buscar a encontrar, entonces lo buscas y luego lo buscas, ¿no? Pero justamente porque en la lengua maya la misma palabra se utiliza para buscar y encontrar, ¿no? Entonces la persona que habla español dice, ya lo busqué, y la otra persona que no es de Yucatán es como, no estoy entendiendo, ¿lo encontraste o no lo encontraste? ¿No? Eso es Te un ejemplo. señalan. Ajá, o luego la otra es que, por ejemplo, se utiliza un doble posesivo, ¿no? Esto es suyo de él, ¿no? Se dice, esto es suyo de él, o esto es mío, o sea, como suyo de Otto, suyo. Entonces, en otros lugares, en otros estados te dirán, no, eso está mal, es solo un posesivo, es de Otto, ¿no? No es suyo de Otto. Pero también en la lengua maya, ¿no? Por ejemplo, hay un doble posesivo y así se utiliza y entonces cuando hablas así te dicen, no, eso está mal, ¿no? Lo tienes que decir de esta forma. Y bueno, y creo que cada región en México tendrá como como resquicios, ¿no? Estos vestigios de de la colonización que está presente, pero también esa forma como de, bueno, tiene que ver también con estas venas, con las lenguas originarias, que por supuesto también muchas de ellas, pues si han desaparecido, pues es justamente por una política de Estado que ha buscado la asimilación, que ha buscado la eliminación total para acercarse a una idea de lo blanco, de lo moderno, de lo eurocentrado. Sí, con eso ocurre un poco lo que ya decíamos hace rato, ¿no? Son usos lingüísticos que solo se entienden como deficientes cuando se atraviesa la lengua con un elemento de poder. O sea, el factor del poder es lo que hace que la diferencia se confunda con deficiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, este ejemplo del buscar como sinónimo de encontrar, en la península el verbo buscar es un autoantónimo, ¿no? Es decir, significa una cosa y significa también lo contrario, ¿no? Y entonces habrá desde la visión del centro, por ejemplo, o de otros dialectos del español, habrá quien diga, es que eso no tiene lógica, está mal, y utilizarán como argumentos de la lógica, de otro tipo, como para descalificarlo. Pero sí tenemos, por ejemplo, el verbo rentar, por ejemplo, ¿no? Que también es un autoantónimo, porque tú puedes rentar algo en el sentido de estoy pagando por algo, o puedes rentar algo en el sentido de se lo estoy rentando a alguien más, o alguien más me está pagando a mí, ¿no? Entonces, y resulta que ese verbo no nos produce el malestar que sí nos produce el fenómeno idéntico, sí, pero cuando lo atravesamos de un factor de poder o de diferencia, sí. Y pasa con todos. Con cancelar también. Exacto, pasa con cancelar. En Colombia me acuerdo que te puedes cancelar tu cuenta y era como... Y no te vayas tan lejos, por ejemplo, con el verbo ocupar, por ejemplo, ¿no? Que está esta guerra horrenda, ¿no? De que no, porque ocupar, porque ya tenemos el verbo necesitar. Ocupar ese espacio, no de... Exactamente. Exacto. Y, por ejemplo, en ese caso particular, en el diccionario de la RAE, bueno, en realidad es el diccionario de la Asociación de Academias, pero bueno, que por lo general referimos como el diccionario de la RAE, ni siquiera está la acepción, tiene como 11 acepciones el verbo ocupar en el diccionario, en el DL, ¿no? De la lengua española.
ni una de esas es, ya no digamos el de necesitar, ni siquiera el de ocupar como utilizar, que es el que mayormente se usa en Latinoamérica. Entonces nos estamos peleando en México en particular, aunque ese uso del verbo ocupar también se usa en otros países como Costa Rica y así. Nos estamos peleando por un uso el uso que nosotros consideramos correcto ni siquiera está en la instancia normativa, ¿no? Es como un metaproblema. Y bueno, lo mismo con ese verbo, ¿no? En realidad, el verbo, lo que le pasó al verbo ocupar es que es una cosa metafísica extraña, pero los verbos de posesión en español a veces como que entran en un diagrama de Venn medio extraño con los verbos de necesidad. De hecho, pasa con el verbo tener, que es como uno de los verbos rockstar del español. Lo utilizamos como sinónimo de posesión, ¿no? Bueno, no sinónimo, en su acepción de posesión, como yo tengo algo, pero también lo utilizamos en su acepción de no tener, o sea, de tener que hacer algo, como en su acepción de llenado y de vacío, ¿no? Y en el Bajío, en Jalisco, en el norte, ocurrió lo mismo con el verbo ocupar, ¿no? O sea, ocupar en principio se utilizaba en su acepción de lo concreto, de lo que se usa, y se fue trasladando hacia su significado de lo que se va a utilizar, es decir, de lo lleno a lo vacío, ¿no? Sí. Y, o sea, hay antecedentes en la lengua de que ese fenómeno ocurre, y la única razón por la que esa nos hace ruido y las otras no, es el elemento identitario, ¿no? Es un elemento social. Entonces, pues es un poco lo que decíamos del verbo buscar, ¿no? Oye, y ahí, qué fuerte, porque yo estaba el otro día, ahí está, me voy a funar, el otro día, yo dije, La hora de funar. Chivear. No, es que yo dije, chivear, pues es que chivear me chiveo, o sea, por ejemplo, una vez, Omar me hizo bullying. Creo que nos va a funar a nosotros, bueno, a mí ya escuché. Bullying. Y yo le dije, oye, me chiveé, deja de hacerme bullying, le dije, ¿no? Y me dijo, no, pues estás apenado, no. No, pero espera. Antes de que digas lo que te bueno, a ver. Primero, ¿para ti qué es chivear? Como apenarse. Como apenarse. Sí. Okay. Mira, sí, está. Cuéntanos tu ejemplo. Y luego yo le pregunté a Ángeles, oye Ángeles, o sea, ¿habrá que chivear? Y me dijo Ángeles, no, pero hice mi pesquisa y le pregunté a mis amigas, a Gina, a todas las de la península. Me dijo, no, es que sí, cuando te están dando te chiveas, pero cuando te dicen, hoy estás guapo, también te chiveas, pero como diferente. Pero entonces ¿cuáles son los sinónimos? Ajá. Y buscamos, Marisol y yo, y encontramos que, no sé cuál era, quiero que del Salvador, no sé qué academia, pero está así como la acepción de que puede ser en el Centroamérica, y yo dije, pues por la cercanía a la península es apenarse también. Y ya en el centro de México y arriba es así como, perdón, apenarse, y en Centroamérica es molestar, ¿no? Oye, pero hablando de esto, de los contextos geográficos, Adrián, yo quería preguntarte por esta entrevista de Jorge Ramos, donde está con un señor y le dice, yo soy Fernando Madrigal, y Jorge Ramos, Madrigal, ¿no? Y yo lo dije, ¿no? Y le comienza a echar esta carrilla, este hate, y esto del pochismo y la discriminación, ¿no? Sobre las acentuaciones. Sí, de hecho, en inglés hay una cosa que se llama accentism, ¿no? Que es como la discriminación por la vía del acento de las personas. Y que en español le decimos simplemente glotofobia, ¿no? Que es eso, es la discriminación por la forma de hablar, ¿no? Cada vez que una persona siente la necesidad de ocultar su forma de hablar o de ajustar su forma de hablar, ya sea porque eso podría tener consecuencias de marginación social, simbólicas o prácticas, eso es glotofobia, ¿no? Eso es discriminación por la vía de la forma de hablar. Y sí, es muy común. Después me explicaron que ese video de Jorge Ramos creo que tenía un contexto más grande. Me parece que de hecho el señor al que estaba corrigiendo tiene posturas políticas complicadas. Pero entonces no sabría decirte, o sea, no sabría como opinar más allá sobre ese caso específico, pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, ¿no? Para usar este ejemplo específico del que hablas, las personas que viven en la frontera sur de Estados Unidos viven una glotofobia por doble partida, ¿no? Porque por un lado están, o sea, los angloparlantes los discriminan simbólica y también en términos más pragmáticos porque no hablan inglés como angloparlantes, pero también desde Latinoamérica los discriminamos
al menos simbólicamente, porque no hablan bien español. O ¿no? porque o te toca el que habla súper bien inglés y es como, ay, escuchas la crítica, ya viene, ya, como habla súper bien inglés. Sí, y es complicado porque además en México en particular se lee desde una perspectiva como del resentimiento. No estoy diciendo que sea un resentimiento injustificado, pero de pronto ese resentimiento se traduce a veces como en la certeza de que el que habla inglés está tratando de blofear o está tratando de hacer algo así, ¿no? Y entonces como que uno se pone a la defensiva y cuando una persona que habla español lo habla con un acento estadounidense, por ejemplo, angloparlante, lo percibimos como una afrenta, cuando en realidad, específicamente para por ejemplo, los estadounidenses latinos de primera o segunda generación, por primera me refiero a los hijos de personas nacidas fuera de Estados Unidos, en realidad esa es su identidad lingüística, no están tratando como de, no están existiendo para que tú mexicano te sientas mal porque tú no hablas inglés y ellos sí, ¿no? O sea, esa es su identidad lingüística. Entonces, con el caso de las personas en Estados Unidos es especialmente delicado porque están como en un limbo identitario. Creo que lo que nos cuesta entender es que es el hecho de que la lengua es identidad. O sea, la gente no habla para los demás, pues. Sí, claro. Habla como aprendió a hablar. Claro, ojalá que este podcast hay que taguear a Marta de Baile, que siempre está quejando de toda la gente que habla mal inglés y le dice, y hasta Lady Gaga, ¿no? Creo que le dijo como... Cromática. Hay que taguear. Esa no me la sé. Sí, corrigió a Lady Gaga sobre su propio disco. Ella lo pronunció como cromática y es cromática. Lo cual es raro, ¿no? Porque si la puso tan triste la muerte de la reina Isabel, yo esperaría que hablara con un acento de Queen's English. Pero bueno, así nuestra querida Marta de Baile. Ay, no, pues es que estamos a la hora de funar, ¿verdad? Ya sentí feo yo ahí diciéndole a la pobre. Pero bueno, ¿y qué más tenemos en esta pool de preguntas, mi querido? Hay, por ejemplo, el tema del lenguaje y la desinformación con todo lo ocurrido en las noticias y el genocidio de Israel contra las hermanos y hermanas de Palestina. ¿Qué tal ahí? Sí, hay bueno, a ver, esto no es nuevo, ¿no? Esto en realidad, o sea, la manipulación mediática e informativa por vía de la lengua, pues es de toda la vida. Pero obviamente, pues esta es como su época de oro porque el nivel por un lado, de democratización, no de la información, sí, bueno, también obviamente, pero no me refiero a eso, la democratización de la posibilidad de difundir información por un lado, y por otro lado, el debilitamiento de la confianza en la ciencia, en el pensamiento científico, es como el campo de cultivo perfecto para la desinformación usando el lenguaje, ¿no? Y sí, bueno, hay muchos estudios, quizá no tantos como habrá más adelante, pero hay por ahí un libro que habla precisamente del lenguaje de las fake news. Es un libro que hicieron dos científicos, dos lingüistas, específicamente lingüistas forenses en Inglaterra, en Cambridge, y lo que hicieron fue estudiar un caso muy particular de un periodista en Estados Unidos. A lo mejor se acuerdan de este caso, de un periodista que se llama Jason Blair, que lo que hizo fue más bien se inventó como 30 y tantos artículos, o sea, eran falsos, pues los inventó él, o sea, los publicó en el New York Times, y entonces como lo cacharon y él confesó, pues dio lugar a la oportunidad de oro para estudiar el corpus de textos que había hecho para saber si había una diferencia en estructuras gramaticales, o sea, a nivel lingüístico, entre la información verdadera y la información falsa. Y los lingüistas que estudiaron esto se dieron cuenta de que sí, que en efecto, obviamente es un caso y no se puede extrapolar, hay que ser como muy cautelosos, ¿no?, a la hora de extrapolar como la conclusión, pero se dieron cuenta de que al menos en ese caso definitivamente había una diferencia en la lengua que se utiliza en la desinformación y en los textos reales, ¿no? Y encontraron, por ejemplo, una cosa súper interesante, que en los textos que eran verdaderos, Blair, cuando citaba a alguien más, utilizaba el verbo en pasado. O sea, por ejemplo, decía, esta persona dijo tal. Y en los textos que eran falsos,
tendía, y esto obviamente de forma inconsciente, porque no es Sí, que, sí. al contrario, ¿no? De hecho, el estudio pues lo delató, pero no es algo que él hiciera a propósito. Se encontraron que en los textos falsos utilizaba los verbos de cita en presente, porque de manera inconsciente lo que hacemos es, el presente es el tiempo de lo general, de lo ambiguo, entonces lo utilizaba de manera inconsciente, como si él mismo no tuviera certeza de su propia información, y en el pasado, que es un verbo que utilizamos que implica, incluso si no lo hacemos explícito, implica un punto específico en el pasado, ¿no? No lo utilizaba, ¿no? Entonces, por un lado, parece ser que hay evidencia de que la lengua cambia cuando desinformamos, y por otro lado está esto que tú mencionabas, ¿no? De cómo además se utiliza la lengua de forma deliberada para desinformar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las noticias ves que 100 personas palestinas murieron de forma extremadamente neutral y espontánea, ¿no? En un incidente con soldados israelíes que casualmente estaban armados, pero que no menciona la nota, Claro. ¿no? Entonces, o por ejemplo, con el uso de la voz pasiva en la violencia machista, ¿no? Como mujer encontrada muerta, tal, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién sabe, no? O mujer asesinada por infidelidad, ¿no? Que, como la revictimización por medio de la frase preposicional, la ausencia absoluta del agente activo en la oración, ¿no? Eso está muy estudiado y pasa en las noticias, ¿no? Y Sí, a veces sí. se hace de manera como espontánea, inconsciente, pero a veces se hace de forma deliberada, como en el caso de la BBC, que está probadísimo, hay estudios al respecto. Sí, claro, y eso, digo, ahorita, no sé, se me ocurrió esta noticia que salió cuando en el Super Bowl, obviamente, tú que eres fan de, ¿cómo se llama esta cantante? Ya se me olvidó, ahí me van a... Taylor Swift. Taylor Swift, oye, no puede ser tan sonada, y yo, ¿cómo se llama? No, tengo 85 años, perdón. Llama esta. Artista del siglo. Artista del siglo. Este que tiene a su novio. Bueno, pues salió una noticia en donde ponen, está la foto, Taylor Swift del novio, y literal así, ¿no? Taylor Swift y su novio. Pero era una noticia del Super Bowl. Y entonces todo el mundo se enojó muchísimo porque era como, pero esta sí, o sea, fue como, le dieron la razón, o sea, dijeron, está súper mal la persona que escribió esto, ¿cómo creen? No sé qué, ¿no? Y ONU Mujeres, ¿no? Todos los días insistiendo en que escriban bien y que destaquen a las mujeres y no sé qué, pero en esa específicamente, todo el mundo criticó muchísimo a quien escribió la noticia, porque ¿cómo es que no puso el nombre del jugador que aparte el más famoso del equipo, Travis. que aparte habían llegado, ajá, Travis, Kelsey Travis o Travis El Kelsey, Travis Kelce, el travieso. Travis Kelsey, ajá, que aparte, ¿no? Era así súper guau, el mejor y la manga el muerto, y entonces el pobre periodista acabó, sí, bueno, más que funado, ya casi en la cárcel, yo creo, porque no se atrevió a poner, no, pero por el contrario, ¿no? Hay organizaciones, organismos que se dedican a decir, oye, a ver, no es la esposa no es la que se murió, o porque ni se murió, la asesinaron y tiene nombre, ¿no? Y cosas así. Y ahí es cuando, pues sí, en efecto, el lenguaje tiene un poder muy, muy grande, ¿no? Para seguir estereotipando produciendo prejuicios y seguir con esta cadena, ¿no? de violencias y discriminaciones. Sí, y yo diría, no sé, también, a excepción de lo que los demás piensan, es como tener mucho cuidado con la información que se lee, porque hoy ya, o sea, la estructura gramatical puede ser tan fina que puedes poner las libertades, los derechos humanos como herramientas para polarizar o para dividir o para proponer un punto a tu favor o promover tu postura política, diciendo, es que yo también soy libre de, y es como, pues sí, claro que sí lo eres, pero eso no quita que las demás personas también tengan esa libertad, pero esa estructura gramatical ya solo habla de mi libertad o de la libertad de solo algunas personas, como es el caso de Palestina-Israel, ¿no? Pero que aquí, en el contexto mexicano, Twitter está lleno de eso por algunas diputadas que promueven ciertos discursos de odio porque hablan de las identidades solamente de algunas personas, pero la identidad pues al final también es para todas, todos y todes, ¿no? Entonces ahí ser bien cuidadosas con... Sí. No, y está bien tener nuestras propias reglas, pero eso, ¿no? Saber cómo poder explicar cuando nos pregunten por qué estamos haciéndolo así, explicarlo de cierta forma, ¿no? Y voy a decir algo, ¿no? Bueno, o sea,
que no discrimine, ¿no? Y que de cierta forma tengamos una justificación sólida para que tenga fuerza, ¿no? Yo recuerdo que en algún trabajo que tuve en un tribunal, así, hasta ahí les voy a contar, la magistrada sí nos decía, ¿no? O sea, no pongan se hizo, no sé qué, que es como más despersonalizado, o sea, pongamos, ¿no? Hicimos, investigamos, no sé qué, y como una forma también de tener cierta personalidad dentro de la forma de hacer sentencia, cosas así. Pero sí, que al final creo que bueno, solo quería agregar que creo que es importante también no adoptar desde el otro lado del espectro también un pensamiento normativo, ¿no? Porque eso resulta a veces hasta no solo moralizante, sino además muy estresante, ¿no? Yo lo pienso desde el punto de vista, no específicamente como de lo que tiene que ver con la racialización, porque el problema con la lengua y la racialización tiene que ver sobre todo con cómo se percibe, ¿no? Más bien las opiniones que tenemos de ciertos usos o de hablantes, de ciertos hablantes o de hablantes de ciertas lenguas o dialectos. Y a lo que pensaba específicamente, por ejemplo, el lenguaje incluyente y demás, resulta a veces como muy estresante tratar de adoptarlo en el sentido de adoptar una perspectiva de cómo debería decir las cosas, ¿no? Creo que yo siempre he defendido que el lenguaje incluyente en particular es una decisión política y además es una decisión retórica, o sea, no es un cambio lingüístico en el sentido en el que ocurren otros cambios lingüísticos, porque de hecho va en sentido contrario de la evolución de la lengua, o sea, porque la evolución de las lenguas suele tender a la economía y los marcadores de género hacen exactamente lo contrario, lo que sugiere que más allá de que a lo mejor algo de eso se queda en la lengua, ¿no? Con el tiempo, porque además la realidad que nombra, pues ahí va a seguir, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es importante como no adoptar esta perspectiva de es que se debe decir así. Yo siempre he optado por regresar el debate no de la lengua o de lo normativo, sino a la empatía, a la decisión de a ver, yo lo uso como una decisión política para nombrar a ciertas personas, porque tengo alumnos y alumnas que me importa que se sientan seguros en mi salón de clases. Me voy a equivocar, sí, a veces voy a optar por el masculino genérico porque llevo hablando esta lengua 30 y tantos años, sí, a veces voy a decir todos, todas, a veces voy a decir todes, a veces voy a decir todos, todas, todes, pero porque lo que importa, creo yo, o al menos en mi vida personal, lo que me he dado cuenta, que lo que las personas de la diversidad, las personas que hablan variantes distintas de la lengua, aprecian es el cambio de paradigma, no el respeto a una nueva normativa, ¿no? Sino como el cambio como de un mindset. Y creo que eso es importante porque también tendemos a caer del otro lado como en la normatividad. Y que te señalen solo por eso en vez de ver todo lo demás. Exacto, y entramos como en un problema de no, es que eso es racista, no, pero tú eres capacitista, no, pero tú eres no sé qué. Y en lugar de tener como una discusión sobre cómo estamos usando la lengua para desafiar esas cuestiones en la vida real, ¿no? Y no tanto de si la lengua debe ser o no debe ser de tal manera. Me encanta, pues, ¿qué tal? Ya acabamos, ya llegamos al final de este episodio tan interesante. La verdad es que me encantó. La verdad es que son temas que nos apasionan, sobre todo porque luego a nosotros nos confrontan todo el tiempo, o sea, no hay forma divina de pararlo, pero espero que se hayan divertido el día de hoy, podcast escucha, y yo les agradezco a Ángeles, a Otto, Omar, a ti, Adrián, muchas gracias por haber aceptado venir al Elefante en la Sala, este episodio más. Les mandamos un abrazo a todas, todos, todes, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.